Que Dios los continúe bendiciendo. Yo recién interpretaba ahí en el piano un himno. Fija tus ojos en Cristo. Dice parte del himno tan lleno de gracia y amor. ¿Y quién cree en esta parte? Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Eso es una gran parte de lo que yo hoy voy a hablar. Y hoy, como título del mensaje, porque lo van a ver más adelante por qué, se llama Pecadómetro versus Gracia. Pecadómetro versus Gracia. Y parte de mi deseo de este mensaje es que de ver los pecadores como Dios nos ve. Muchas veces nos ponemos como jueces, nos ponemos nuestra toga y muchas veces en nuestras decisiones somos más duros que Dios. Si yo les preguntara a ustedes, ¿puede salvarse un asesino en serie? ¿Un traficante de drogas? ¿Un transexual? ¿Se pueden salvar? Se pueden salvar. Pero si vamos a hablar en el idioma cristiandés, vamos a poner la iglesia en ese idioma, harían una pregunta distinta. Dice, ¿merecen ser salvos? Y esto no es algo de merecimiento. Pueden ser salvos igual. Pueden ser que nuestras transgresiones no sean así de evidentes, porque si nosotros nombramos, decimos, un asesino en serie, vamos a la cámara, lo señalamos con el dedo. Pero nosotros vemos como los pecados de nosotros, pecados más chiquititos, una mentirita, más chiquitito, pero ante los ojos de Dios son iguales. No es un pecado más chiquitito, uno más grande, uno más. Y a mí les quiero hacer una ilustración que estaba analizando Dios el miércoles de noche. Me llevó a eso mientras estaba acostado. Si nosotros miramos a Disneyland, en los parques de diversiones, dice el autor de este gran parque de diversiones, dice, el lugar más feliz en la Tierra. Ese es el lema de Disney, el lema de Disney, y dice, el lugar más feliz en la Tierra. Pero lo insólito que yo estuve investigando sobre este hombre, el creador de este parque de diversiones, donde él tiene una casita donde él miraba a la gente cómo se divertía, y en uno de sus escritos finales antes de morir, pone, si usted quiere un lugar feliz en la tierra, tiene a Disney, pero si usted quiere ser feliz, dice, hace alusión al himno, dice, hay un mundo feliz más allá. Hay un mundo feliz más allá. Hemos cantado por cantidad de veces ese himno. Y yo le voy a llamar al parque que a nosotros nos gusta, que nosotros estamos habituados, Meritolandia. El parque del mérito, Meritolandia. El parque que te mereces. Le puse yo como título, como dice Disney, el lugar más feliz en la tierra. Bueno, Meritolandia, el parque que te mereces. Hay comida fea, la pintura está despintada, muchos juegos no funcionan, pero miramos por la cerca, está alta, miramos para allá y vemos otro parque, la Tierra de la Gracia. Hay otro parque que tiene ese nombre, esto yo lo hago como una ilustración, no son nombres verdaderos de ninguno de ambos parques. El otro parque se llama la Tierra de la Gracia. Ahí en el parque todo anda fantástico, siempre están limpiando, hay muy buena comida, y nos preguntamos, ¿cómo hizo esa gente para pagar el boleto de entrada? ¿Y cómo habrán pagado? Porque debe ser carísimo. Los dos parques, Tierra de la Gracia y Meritolandia,
están muy cercas, cerca por medio uno del otro. Y como les decía recién, miramos por el cerco y vemos que todo está lindo. ¿Cuántas veces hemos mirado de repente alguna casa? Cuando nosotros, me acuerdo que de chico íbamos al este con mi abuela decía, esta será la casa de algún artista de televisión, y mirábamos por arriba del cerco a ver qué podíamos ver. Íbamos a los lugares que tenían lindos parques por fuera, pero estaban todos cercados, y mirábamos por arriba de la cerca a ver qué podíamos ver al otro lado. Pero lo que me llama la atención, que uno del parque nos invita. Vení, salí ahí de Meritolandia y vení aquí, a Tierra de la Gracia. Y digo, pero no tenemos con qué pagarlo. No, dice, acá los boletos ya fueron pagos. No hay que pagar absolutamente nada. En la Tierra de la Gracia no cobran boleto. Y muchas veces el orgullo es el peor enemigo de la gracia. Yo creo que hoy el orgullo es el peor enemigo de la gracia. Capaz en algún momento nos tocó hacernos los simpáticos y nos vamos a comer a un restaurante con algún conocido y nos dicen, cuando llega la hora de la cuenta, yo hace un tiempo fuimos con Marianela a un lugar que nos habían invitado a comer con las nenas también, y vamos a comer y le digo a Marianela, anda a pagar. El señor que nos había invitado fue y pagó él, y quedamos bien sin poner un peso. ¿Por qué? Enseguida sacamos pechera, vamos a pagar, no hay ningún problema. También me tocó al revés, de ir a un lado, estábamos allí en un lado, fuimos a comer y dijimos, no se hagan problema, nosotros pagamos la cuenta. Muy bien, dijo el señor, y la tuvimos que pagar nosotros. Entonces, la gracia no fue gratuita para Dios, le costó todo. Para nosotros no tiene costo, porque es invaluable, porque no podríamos pagarlo. Por eso a uno le puse Tierra de la Gracia y Meritolandia. Lo que nosotros por nuestros méritos creemos que está bien, por lo que a nosotros nos parece. ¿Sí? Por eso precisamente, esto precisamente es rechazar este regalo tan valioso. Y es insultante. ¿Qué podríamos hacer en pensar que Jesús fue golpeado, mutilado, torturado y muerto para que después, intentando ser salvos por nuestras insignificantes buenas obras, porque son insignificantes? Y yo le voy a dar un ejemplo. Tengo varios hoy, pero tengo algunas revelaciones de Dios, de cosas que ya hemos leído que parecen, las leímos y ya quedaron por ahí. Siempre Dios tiene algo nuevo para aportar. Supongamos que vamos a un restaurante. Yo me acuerdo que fuimos una vez varias veces, a un restaurante ahí en Buenos Aires, donde son especialistas en hacer pizza. Y pedimos una pizza, 4 quesos con cebollita, con ajo, con morrón. Y es como mirar esa pizza que se viene derritiendo la mozzarella en la bandeja y decir, quiero adelgazar, quiero adelgazar, quiero adelgazar, quiero adelgazar. Eso está lo más arrimado de la realidad. Dice que en psicología, si quieres evitar algo, tienes que evitar hablar de ese algo. Entonces, supongamos que tenemos un nene chiquito. ¿Cómo es el Aisha? Una cosa así. Supongamos que tenemos un nene chiquito y le decimos, no tomes agua del inodoro y nos vamos a bañar. Le decimos, no tomes agua del inodoro y nos vamos a lavar los dientes. Si le decimos todo no, capaz que al nene se le ocurre pensar, capaz que no me dicen porque esa agua debe estar fresquita. Y
Y me acuerdo una vez, había visto un video en internet, donde le habían regalado unas tacitas a un nene. Era un cumpleaños de él, le habían regalado una tacita. Entonces le habían enseñado al nene a ir a la canilla, a abrir, poner agua en la tacita. Iba convidando a todos los invitados con la tacita. Pero al nene se le ocurrió una idea brillante. Capaz que le habían dicho lo que yo les digo ahora. Fue al inodoro y de ahí se servía la tacita y se la llevaba y cada uno iba tomando. Resulta que uno se dio cuenta de lo que hacía el nene y ya después les había dado asco a todos. Pero muchas veces nosotros tenemos esa lucha, vamos a luchar contra el pecado. Si nosotros escuchamos muchos mensajes, estamos luchando contra el pecado, quiero luchar. Si querés luchar contra el pecado, necesitas más Jesús en tu vida. Él es el que puede hacer la obra, no nosotros. No nosotros. Nosotros pensamos que las cosas son causa y efecto. Así lo analizó el señor Newton, que ergó la gravedad, vio que se cayó la manzana y descubrió la famosa ley de la gravedad. Pero la gracia trasciende la capacidad del razonamiento, porque nosotros siempre sacamos la calculadora del pecado. Yo me traje una calculadora común que usamos para trabajar, y esta es la que le puse el título pecadómetro. Y entonces, cuando lleguemos al cielo, el Señor empieza a calcular y hace los cálculos. Te falta un poquito, no llegaste. Apenas podés pasar, dale, pero te portaste mal, ¿eh? ¿Ustedes creen a un Dios haciendo eso? Nosotros, si de chiquito, yo estuve en todas las congregaciones, y yo de chico pensaba que había pecados chiquitos, pecados medianos y pecados escandalosos. Había 3 pecados: chiquito, mediano y escandaloso. Y en ningún lugar de la Biblia nos enseña que hay diferencia entre uno y otro, como dije al principio. Dios no comparte nuestro sistema de evaluación, porque la evaluación la hacemos nosotros. Nos parece uno o nos parece otro, y este es un pecado más grande que aquel otro, pero según nuestro criterio. Nosotros podemos pasar la luz en rojo y vamos a ser multados por la luz en rojo. Pero también con el mismo vehículo podemos pasar a una persona por arriba y podemos ir preso por hacer eso. Pero el pecado para Dios es exactamente lo mismo. No es que uno diga, este pecado es más grande o este pecado es más chico. Él le llama pecado al pecado. Nada más. Y yo acá había notado algo que les venía diciendo. Dios pone a la homicidia y al chismoso al mismo nivel. ¿Y saben por qué es tan difícil entender? Porque nosotros, lo que no es difícil entender, decía, es difícil entender el pecado y es difícil perdonar. ¿Por qué se nos hace difícil perdonar? Me vino recién acá a la cabeza. Porque nuestra naturaleza no es de perdón. Nuestra naturaleza no es perdonar al otro. Nosotros tenemos megabyte, gigabyte y terabyte. Son 3 unidades de medida diferentes de información. Nosotros podemos guardar hasta kilobyte, que es una medida inferior, pero vamos con los megabytes para la gente ya, los chiquilines que son más nuevos. Megabyte los podemos grabar en un pendrive. Ya gigabyte, ya si uno quiere grabar 500 gigas, precisa un disco duro. Pero hay otra medida más grande que es el terabyte, que son 1024 gigas, es 1 terabyte. Entonces, nosotros tenemos una mochila, que nos colgamos la mochila acá de costado y nosotros no perdonamos, como se nos enseña. Tenemos un depósito de terabyte llenos toda nuestra espalda de todas las cosas que nos hicieron y queremos nosotros
hacer justicia por nosotros mismos. Y nosotros tenemos toda esa información, la tenemos toda guardada, y cuando es el momento oportuno, sacamos el disco duro y le enchufamos el disco duro con la información que le queremos retrucar al otro. Y yo aprendí un principio, y dice, cuando alguien nos hiere, ¿hacemos como Jesús, que tiramos el pecado en lo más profundo del mar? ¿Hacemos como Él? Dice que Él no se acuerda más de los pecados que hicimos. Dice, nuevas son sus misericordias cada día. Y nosotros no. Nosotros guardamos una mochilota bien grande que la vamos arrastrando porque no podemos ni con el peso de esa mochila, con un montón de información que cuando nos hacen algo, saltamos enseguida y le contestamos con lo que nos hizo hace 10 años atrás. Tenemos una información bien guardada y bien respaldada con todo eso. Pero actuamos como Dios quiere. Yo quiero que lean algo que aprendí esta semana, aquí en Mateo capítulo 18. En Mateo 18, vamos a hacer una pequeña lectura y después le voy a seguir desarrollando este mensaje. Mateo 18, versículo 23. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Yo le voy a hacer la lectura tal cual y después le voy a hacer la lectura actualizada al viernes, o sea, ayer, que fue 9 de septiembre, ¿no? Ayer fue el 9. Le voy a hacer esta lectura actualizada al 9 de septiembre, 10 de septiembre del 2021. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Págame, ahogándome. Yo lo encontré en otra versión que era, dice, apretándolo por el cuello. O sea, agarrándolo de acá. Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, haciendo lo mismo que él, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso. Analice bien esto, mas él no quiso. Sino fue echado en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no deberías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Mateo 18, versículo 23, 10 de septiembre del 2021. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que se hizo hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, fue presentado uno que le debía 31.740.000 dólares, actualizado ayer, que fijé a cuánto había cerrado la onza de oro, con haciendo las equivalencias aquí a los 10.000 talentos,
$31.740.000. ¿Se fijan el número? 31 millones de dólares. Dice más adelante, dicen que la deuda era tan pagable que inimpagable que ni en 3 vidas le alcanzaba. No sé qué estaba haciendo este hombre que debía tanto. 31.740.000 dólares. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagara la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Y aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda de 31.740.000 dólares. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía $2.694. Esa deuda sí era pagable, $2.694. A este hombre, que se le perdonó 31.740.000 dólares, en vez de haber hecho lo mismo que hicieron con él, por solamente $2.698, lo metió en la cárcel. ¿Cómo actuó esa persona? Dios nos enseña algo. Y esto es parte de algo que Dios me enseñó esta semana. Dios nos enseña algo en el Padre Nuestro. Dice: perdona nuestras deudas. Atiendan bien. Perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a lo que nos ofende. Y piénsenlo ustedes. ¿Usted perdona igual? Porque Dios dice acá: perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos. ¿Usted cómo perdona? No me lo conteste. Lleven esa reflexión para hacerla en su casa. Pero Dios me dijo que les dijera esta palabra. Perdonen nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es parte de la oración. Así que dice: enséñanos a orar. Y él le dice: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Piénsenlo, llévenlo a su casa, reflexiónenlo. ¿Cómo perdona usted? Piénsenlo. ¿Usted cómo perdona? Porque acá Dios nos enseña una cláusula de cómo es el funcionamiento. ¿O usted es como ese siervo que le perdonan, vamos a hacerlo rápido así, 32 millones de dólares? 32 millones, para que yo se lo quise hacer gramáticamente para que vieran el perdón que recibió el tipo este. 32 millones de dólares. Pero después, cuando tuvo la oportunidad, quería cobrar 2.700. Cuando tuvo la oportunidad dijo: me quedo con los 32 millones, pero voy a cobrar los 2.700 también. ¿Cómo actúa usted? ¿También le perdonaron 32 millones y quiere cobrar los 2.700? ¿Cómo actúa? Supongamos que salimos, nos ha pasado, y de repente podemos pinchar o chocar. Y muchas veces, nosotros me acuerdo que íbamos a una iglesia que practicaban el cristiandés. Era un idioma era el idioma cristiano, alabanza, aleluya y el rabatallá, y bueno, eran todo un montón de palabras mezcladas. Pero recuerdo que habían salido sin aceite en un auto a una campaña y pusieron las manos arriba del auto y en el nombre del Señor y salieron sin aceite. ¿Qué pasó con el auto? El auto se fundió porque no tenía aceite y se pegaron los metales. Por más que le saltaran y le gritaran y le hicieran lo que quisieran arriba del auto. Y esto de la misma manera, pensar que salimos y chocamos. Y todavía chocamos y el Señor dice: te voy a castigar un poquito más. Te mando lluvia para que todavía estés, para que sufras un poquito más. Jamás el Señor haría eso con nosotros. Dice: porque Jesús pagó el castigo completo nuestro. El castigo completo en la cruz del Calvario. No una salvación media de mañana, hoy te borro, de noche, bueno, hoy te pongo de vuelta en el libro de la vida. No, no, no. Él pagó nuestro castigo
completo. Julieta, una vez tuvimos, no sé si se acuerda, hace muchos años tuvimos un incidente. Siempre Julieta es de agarrarse, va, y media como que está en otro, a veces otro canal. No cerró, iba Marinera manejando, y habíamos salido en una camioneta, una Renault Kangoo. Y nosotros le habíamos puesto, mandado poner una fila de pasajeros, tenía 3 filas la camioneta. Entonces, sentada a lo último, yo cerré la puerta y le apreté los dedos. Y los dedos le habían hecho así. ¿Tá? Entonces yo digo, no, bueno, perdoname. Pegame, le decía, pegame. No, pero no te quiero pegar. Pegame porque así como equiparábamos los castigos. Y yo le había apretado los dedos, pero Dios no es así. Dios nos perdonó por medio de Jesús todos nuestros pecados. Los demás son circunstancias. Los religiosos estaban criticando a Jesús porque Jesús era amigo de pecadores. Se lo voy a actualizar al 2021. Esos pecadores miraban en el Instagram o en el Facebook, ¡ay, Jesús se sacó foto con Zaqueo! ¡Ah! Y seguían corriendo el dedo y dice, mirá, también se sacó foto con Mateo, el cobrador de impuestos. Ahora después le voy a pedir a Rachel que corte para seguir. Y los fariseos decían, este a los pecadores recibe, con ellos come. Entonces, al escuchar esto, el Señor les refirió 3 parábolas sobre la oveja perdida, sobre una moneda perdida y la famosa historia del hijo pródigo, que también Dios me iluminó en una nueva cosa. Ahí, para que usted haga una reflexión. Dice que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por los 99 que vienen los sábados y los domingos a la iglesia, que se reúnen y son ameneros y todas las cosas esas. Sobre la oveja perdida. Hay una historia de una moneda perdida. Dice que la historia allí relata que una señora perdió la moneda y luego la encuentra. Hay una historia que relata sobre un hijo, sobre el hijo pródigo, y hemos sentido predicar lo torpe que fue el hijo en tirar la fortuna, en dilapidar, vamos a decir en otros términos, toda la fortuna. Pero volvamos a considerar las 2 primeras. Si yo le preguntara, ¿qué hizo la oveja para ser encontrada? Debe haber pocos animales tan bobos como las ovejas. Debe haber pocos. ¿Qué hizo la oveja para ser encontrada? Nada, ¿se acuerdan? Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la cargó en sus brazos y al redil volvió. Allí está. Pero lo que más me causó sensación es qué hizo la moneda para ser encontrada. Porque la oveja, bueno, podemos pensar que conocía al pastor, que está. La moneda, ¿qué hizo para ser encontrada? ¿Qué hizo? ¿Qué puede hacer una moneda para ser encontrada? Nada. ¿Qué hicimos nosotros para ser encontrados? Nada. Igual que la moneda. ¿Qué diferencia tenemos con la moneda? Nada. No hicimos nada. Pero nos encanta reflexionar que el hijo pródigo estuvo mal. Pero miren, parte del relato que yo ahora quiero, que es parte de lo que Dios me dijo que les dijera. Dice, querido papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus siervos. Pero les voy a subrayar en flúor. Dice, ya no soy digno.
Y si yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo lo fue? ¿En qué momento lo fue digno? Yo había notado acá, yo viví en las casas de mi papá por 20 y pico de años, y entonces es como que yo dijera, reflexioné, estuve toda la semana ahora reflexionando y le voy a comentar a mi papá que soy digno. Me podrían decir, mocoso, ¿estuviste comiendo de la casa, de la comida que pagó mi papá por muchos años? La ropa que tenía la pagó él, la ducha la pagó él, me acosté en la cama que él pagó, en el colchón que él también pagó y en la casa que él pagó. Somos hijos por nacimiento, no por mérito. Somos hijos por nacimiento, no por mérito. Si no, es como cuando vemos un doctor allí, la mamá va a tener a su hijo en el momento de parto. Y el doctor sale con un megáfono y dice, a ver, nene, salí. No, la madre hace todo el trabajo. El nene nace, pero no hace nada. Y esto es lo mismo. Muchas veces nosotros pensamos y nos identificamos mucho con el hijo que no se fue de la casa, que no hizo ninguna cosa mala, que iba a la iglesia, que se congregaba, que oraba todos los días, que ayunaba, que ayudaba al prójimo, y porque, y siempre alguna cosa más. ¿Sí? Nos identificamos muchas veces. O muchas veces nos queremos hacer los humildes desde nuestra perspectiva. Nos queremos hacer los humildes y somos como el hijo pródigo. Ay, sí, nos mandamos tanta macana, hicimos tanto. Ninguno de los dos eran dignos. Por medio de un padre amoroso que dice que padre fue movido a misericordia, y estos tres relatos terminan las historias diciendo que el padre o que el dueño o la dueña de la moneda o el que encontró la oveja hicieron fiesta. Pero no por su merecimiento, no por lo que hicieron, porque la moneda, ¿qué podía hacer? ¿A ustedes qué les parece? ¿La moneda que fue encontrada hizo alguna obra importante? Yo le voy a leer algo aquí chiquitito, en Efesios 2. Dice, Efesios 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y yo después leí algo aquí en Mateo, se los voy a leer nomás para que no lo busquen, dice, Jesús lo oyó y les dijo, los buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Y muchas veces todos apuntan a querer evitar el pecado. Yo me acuerdo de haber leído muchas cosas y voy a terminar con una lectura de un pastor allí. Muchos dicen, mirá, dice, cuando hay algún problema con algún ministro, dice, mostró la hilacha, este falso apóstol, mirá cómo era, y mirá esto, y mirá lo otro. Pero reconozcamos una cosa. Dice, pero Jesús no era amigo de los que se creían buenos, sino era amigo de los pecadores, como yo y como ustedes. Porque somos todos pecadores. Y dice, por medio de Él. Hace muchos años atrás, me acuerdo ahora de leerlo actualizadamente, aquel predicador famoso americano, el pastor Jimmy Swaggart, sacaron una cartelería en el diario para hacerle mala prensa, porque tuvo un problema.
un pecado tan malo como matar o tan malo como hacer chisme. Un pecado. Dios no tiene el pecadómetro de 3 maneras distintas. Es un pecado solo. Entonces, el diario saca un comunicado y dice en el diario, el pastor cayó de la gracia. En el New York Times sacaron eso. Y a mí me había quedado eso, el pastor que cayó de la gracia. Pero yo recordé eso y esta semana lo volví a leer y le mandé un mail, escrito en un inglés medio más o menos porque no domino mucho, al mismo diario y le puse, quiero recordar esta noticia que sacaron hace más de 30 años atrás. Y saben que no es así. El pastor no cayó de la gracia, cayó en la gracia, que es distinto, que cayó de la gracia, no, el pastor cayó en la gracia. Porque Dios hace la obra, no nosotros. No es de ustedes, como dice ahí, yo recién se lo leí, dice, porque la gracia, no soy salvo, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. Y a mí me escribió una persona de Perú hace unos días, a través de un mensaje, se ve que me buscó ahí en Facebook y me buscó, y me preguntó varias cosas, pero vi un comentario que él había hecho en un mensaje que yo había traído hace unas semanas atrás, que hablo sobre la gracia, por eso hoy quise hacer un mensaje con énfasis sobre la gracia. Entonces, como justificando lo que el hombre puede hacer. Y el hombre no puede hacer nada. Nada. El hombre y la mujer, no estamos hablando en forma ecuánime. Entonces dice, yo le respondí y le digo, querido, estimado amigo, la gracia no fue gratuita para Jesús. A él le costó todo. Por eso precisamente rechazar este regalo tan valioso es lo más insultante que podríamos hacer nosotros. Es pensar que Jesús fue golpeado, fue mutilado, torturado y muerto para después intentarnos salvarnos mediante nuestras insignificantes obras. Pero somos hijos de Dios por nacimiento, no por mérito. Te deseo muchas bendiciones. Y muchas veces nosotros creemos que nosotros podemos hacer algo, que nosotros tenemos un merecimiento de algo que podamos hacer. Pero sabemos que tenemos un Dios que es grande, que es todopoderoso, que obró por nosotros allí en la cruz del Calvario, que Él dice que fue extenuado por la carga de todos nuestros pecados. Cuando yo era chico y íbamos a los bautismos ahí en un arroyo que había aquí cerca de Colonia, cantábamos una canción que decía, mis pecados ya borrados son, mis pecados ya borrados son echados en el fondo del profundo mar. Mis pecados ya borrados son. ¿Y quién cree que los pecados son borrados? Porque pareciera como que nosotros queremos empecinarnos en entender que nosotros podemos hacer algo. Muchos
se van a enojar con este mensaje cuando lo vean y esté colgado. Creyendo que es insignificante la obra que nosotros hacemos, sí. Téngase por seguro que su obra es insignificante ante Dios, que usted nada puede hacer. Nada, absolutamente nada. Como decías a ese viejo himno que cantábamos cuando hacíamos los bautismos, mis pecados ya borrados son, mis pecados ya borrados son echados en el fondo del profundo mar. Mis pecados ya borrados son. Él borró y no es como nosotros, que nos acordamos de este y del otro y de las cosas que nos hace uno y el otro. Él nos perdonó. Él nos perdonó. Él hizo una obra completa en nosotros. No hizo una obra más o menos y dice, bueno muchachos, quiero que ustedes hagan algo más para completar la obra. No. Él nos perdonó. Él nos perdonó. Yo tenía aquí, lo había buscado en el teléfono cuando veníamos en la camioneta. Dice, así os digo que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Muchas veces aquí nos está hablando de la parábola de la moneda perdida. Y yo quiero volver a eso, a hacer un énfasis un poco más grande. Nosotros a veces creemos que nosotros podemos hacer algo, que nuestra vida es importante, que podemos resolver muchas cosas y que nosotros somos parte y arte de la iglesia. Y que nosotros, nuestra declaratoria ante Dios va a ser, Señor, soy como el hijo que se quedó en la casa o el que salió a gastarse los bienes. Uno de los dos somos. Póngale usted el que le guste más ser. Porque hay algunos que están allí subidos en el carro de fuego de Elías, que creen que son el que se quedó en la casa, que nunca se mandaron ninguna macana. Y muchas veces no se mandaron ninguna macana porque, como yo siempre dije, justamente no tiene nombre y apellido el pecado. Si tuviera nombre y apellido, capaz que se macanaron no una, sino muchas más. Hacen como los fariseos. Pero yo analizaba una y otra vez esta parábola. Dice que la mujer tenía 10 dracmas. Si perdiere un dracma, no encendería la lámpara. Y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y a sus vecinos diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado el dracma que había perdido. Y muchas veces, como está la historia también anterior a esta, de la oveja que se perdió, o del hijo que se perdió, la historia que sigue, después de esta aquí en Lucas 15. Muchas veces nosotros creemos, por nuestros conceptos, que él hizo una cosa mala, que aquel hizo la cosa mala, que aquel hizo esto, que aquel hizo lo otro, y estamos con nuestro dedo, si tuviéramos un puntero láser para apuntarlo. Este hermano hizo tal cosa, que él hizo tal otra, y ahí damos con el puntero láser y los marcamos a cada uno. Pero Dios nos perdonó desde antes que hiciéramos nada. Dice en Jeremías, desde antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí. Desde antes. Lo que nosotros podamos hacer o no podamos hacer, podemos hacer y poder estar cantando hasta que el Señor venga de continuo acá en la iglesia, cantar y cantar y cantar. Y eso no quiere decir nada. El Señor es el que dice acá. Vamos a leer por último, así no se los hago tan largo el mensaje en Efesios 2. Dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice en una versión, y en la versión Dios habla hoy, dice,
para que nadie esté tan contento por sus obras. Porque pareciera que nuestras obras son fundamentales. Dios es el que está en control de la nave. 100% en control. Y quiero que por último entendamos ese mensaje de que Dios, como dice la canción, mis pecados ya borrados son y fueron echados en el fondo del profundo mar. Que Dios los continúe bendiciendo. Y estos mensajes también los exhorto a todos a que los vuelvan a escuchar y que después los retransmitan. Dice que nosotros, somos lumbrera. Si nosotros damos este mensaje y le llegamos a los demás con un mensaje de salvación, un mensaje que no creo que nos traiga muchos amigos, porque muchos quieren demostrar su obra, pero es un mensaje poderoso de Dios que nos habla de que Él hizo toda la obra y nosotros tenemos que exaltarlo a Él, porque Él es el que hizo todo por nosotros. Que Dios los continúe bendiciendo.